versículo 26 al 36. Dice así: entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser ejecutado. Entonces los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla, y desnudándole le echaron encima un manto de grana, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincaron la rodilla delante de él, y le burlaban, diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que lo hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Y saliendo, hallaron a un cireneo que se llamaba Simón. A este cargaron para que llevase su cruz. Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que he dicho, el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, y buscando no quiso beber. Y después que lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron sus vestidos y sobre su ropa echaron, y sentados lo guardaban allí. El Señor bendiga su palabra. En esta noche la explicación tiene. Los invito a buscar también algunos textos más, hermanos, dedicados para completar el pensamiento. En Lucas capítulo 23, verso 47. Lucas 23, 47. Dice: como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes a este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían hiriendo sus pechos. Mas todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y luego vamos a buscar algunos textos y luego meditamos sobre eso. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, verso 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. Y vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Empero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura: hueso no quebrantaréis de él. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Luego vamos al Salmo 22. Salmo 22. Verso 16 al 18, donde nos dice: porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos.
Ellos miran, considéranme, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y por último, en Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 12, verso 10, nos dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Quiera bendecir él la meditación, que como ustedes habrán visto en estas lecturas, hay algo que caracteriza estos momentos de la cruz. Y es notable, muy notable, que nos dice Juan, en el pasaje que hemos leído, Juan 19, que cuando la gente estaba mirando al Señor Jesús, se estaba cumpliendo una profecía. Es, por lo menos para pensarlo y para reflexionar, el hecho de que Dios haya dado un anticipo de lo que iba a suceder con un hecho tan sencillo y podríamos decir hasta tan lógico de mirar. Nos dice que el centurión vio lo que había pasado. Nos dice que la multitud, viendo este espectáculo, todo lo que estaba pasando en la cruz de Cristo, se volvían hiriendo sus pechos. Dice que los que le seguían estaban mirando estas cosas. Luego van los soldados y lo vieron muerto. Y nos dice el Salmo 22 que la profecía sobre esos momentos que está pasando el Señor, hablados en primera persona desde el punto de vista del crucificado, podemos decir, que dice que ellos miran y están prestando atención, lo están considerando. Considerar significa mirar prestando atención, como observando detenidamente. Y luego también, Zacarías capítulo 12, que hemos leído, hay varias cosas que llaman la atención. En primer lugar, que hay dos Jehová. No sé si han prestado atención en el cambio sutil que hace, que dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, dice Dios, y harán llanto sobre él, dice Dios. Con lo cual nos da claramente la visión, el entendimiento de que está hablando Dios de su Hijo crucificado. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y Juan dice: esto se cumplió cuando los soldados clavaron la lanza en el costado del Señor. ¿Por qué le importa tanto a Dios? Preguntémonos. Estas miradas que se han posado sobre el Hijo de Dios crucificado. ¿Cuál es la razón por la que Dios ha entrado tanto en detalle con respecto a las miradas? Si nosotros leemos en San Juan capítulo 6, verso 39, vamos a entender la razón y la importancia que tienen todas estas miradas y lo que representan para nosotros aquí y ahora. Estas miradas y muchas más de las que nos relata la crucifixión, ¿qué significan para nosotros? ¿Cuál es la importancia y qué debo hacer yo ante esta enseñanza de la palabra de Dios? Nos dice el Señor, hablando a sus discípulos, momentos antes de ir a Getsemaní, de ser tomado y ser crucificado, horas después, le dice a sus discípulos: esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere no se pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Fíjense la situación. Y hoy a la mañana hemos estudiado en la escuela dominical este personaje que aparece, que es el centurión romano.
el centurión y sus 3 soldados que lo acompañaban, y que tiene mucha relación, como hemos leído, con estos hechos que Dios nos relata aquí. Porque si hay alguien que estuvo mirando a Cristo durante todo este proceso, fue justamente este soldado romano, este centurión romano, que si lo vemos actuar, sabiendo él, como sabían los romanos, empezando por el presidente Pilato y los soldados, que estaban matando a un inocente, sabiéndolo, no podemos, al observar sus hechos, como nos relata Mateo capítulo 27, podríamos decir, para sintetizar, que no podemos decir nada bueno de él. ¿Qué se puede decir de bueno de este hombre? Pilato sabe que está condenando a un inocente. Sabiendo que está condenando a un inocente, lo manda a azotar. Es inocente, por eso lo manda a azotar. ¿Cuál es la lógica de esto? Y azotar, no al estilo judío, que tenía una medida que no se podía sobrepasar para preservar primeramente la salud del azotado, era un castigo que se infligía, pero también era para preservar la dignidad humana, para que esa persona no llegase a ser tratada como una cosa o como un animal. Los romanos no tenían nada de eso. Si hay algo que los destacaba, era su crueldad, que también podemos decir es una gran contradicción, porque ellos, por ejemplo, del derecho romano viene lo que nosotros tenemos como ley ahora. Es decir, que ellos fueron muy avanzados en cuanto al estudio de las leyes y a la promulgación de leyes, pero paralelamente tenían una crueldad que el Señor la compara cuando los perros se encarnizan. ¿Ustedes alguna vez han visto un perro encarnizado? Ahí los perros entran en un estado como si fuera una fiera, sobre todo si ustedes van a ver cuando una jauría de perros ataca a un gato. Discúlpenme el ejemplo tan trivial que estoy dando, pero cualquier persona, sea en el campo, como lo he visto yo, o acá en la ciudad, si un gato comete el error de caer en la fauce de una jauría de perros, ustedes van a ver que mucho después que el gato ya se murió, los perros siguen sacudiéndolo, como hacen, y tironeándolo, como si algo los poseyera. El Señor crucificado compara a estos romanos, a estos soldados romanos, que eran 4, nos dice Juan, justamente con los perros, porque no se puede explicar ni entender cuál es la razón de semejante crueldad cuando saben que es una persona inocente la que están maltratando. ¿Por qué lo maltratan? Porque pueden, porque se deja maltratar. Esa es la única explicación. Nosotros que hemos leído la palabra de Dios y sabemos que hay poderes espirituales detrás de las personas, y sobre todo detrás de las personas malas, sabemos que el diablo estaba ahí, atrás, insuflando, por decirlo así, esa crueldad y ese odio, esa maldad tan vil, como decía el himno que hemos cantado hace un rato. Entonces vemos a este hombre, del cual hemos estado hablando esta mañana en las clases y acá, un personaje que, como digo, al verlo actuar no se puede rescatar nada bueno de él, porque ni aún el hecho de tomar a Simón Cireneo y ponerle la cruz encima para que la lleve tras Jesús no obedeció a un acto de misericordia, sino a una cuestión práctica, para que tardara menos, porque el Señor estaba tan debilitado por los azotes que le habían dado, que no podía cargar con la cruz. Entonces ponen a otro para que la lleve, para que vaya rápido al destino. Así que no se encuentra en ningún lado de este relato algo bueno de esta gente. Toda maldad, azotado, luego, ¿con qué necesidad? Explíquenme ustedes, queridos hermanos, ¿con qué necesidad lo disfrazan y le ponen una corona de espinas? ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la lógica de escupirlo, de arrancarle la barba?
¿Qué les había hecho? Nada, absolutamente, lo había bendecido. Si ellos preguntaban entre sus colegas, que van a encontrar a uno que había creído en Cristo, que había dicho, Señor, no soy digno que entre bajo mi techo. ¿Se acuerdan? Cuando le sanó al siervo. Y aquí lo vemos a este centurión, actuando de esa manera. Pero también nos dice la Escritura que este hombre, en todos sus hechos malignos que estaba haciendo, estaba viendo al Señor. Viendo al Señor. Y dice la profecía que hemos leído, mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él. Otra de las personas divinas de la Santísima Trinidad está señalando la mirada al Hijo y el llanto sobre él. ¿Por qué Dios está tan interesado en que las personas miremos al Hijo de Dios? Porque esa es la manera que tiene Dios, escuchen bien esto, esa es la manera que tiene Dios de probar los corazones de los hombres. Esa es la manera que tiene Dios de salvar al hombre o de juzgarlo y condenarlo, poniéndolo a mirar a Cristo crucificado y viendo la reacción que le provoca esta visión a cada ser humano en esta tierra. Y nosotros podemos decir, con toda lógica, yo no puedo ver a Cristo, lo vieron aquellos que estuvieron presentes ahí, pero Cristo no está ahora, yo no lo puedo ver. ¿Cómo es que Dios puede ponerme delante de la visión de Cristo si yo no lo puedo ver con mis ojos? Y por eso hemos leído San Juan, capítulo 16, y en el capítulo 14 también está dicho que aquel que dice harán llanto sobre él, señalando al yo del primer término de este versículo de Zacarías 12, mirarán a mí, dice Jesús, y luego el Espíritu Santo dice harán llanto sobre él, dice porque él tomará de lo mío y os lo hará saber. No hablará de sí mismo, no hablará de sí mismo. Así que entonces, veamos esta idea. Dios quiere que todos los hombres vean a Cristo crucificado. Dios atrae a todos los hombres, tal como dijo el Señor, a todos traeré a mí mismo. Atrae a los hombres y les presenta este espectáculo, como lo llama Lucas, para ver a Cristo crucificado. Y el Espíritu Santo, ahora que no se puede ver con los ojos físicos a Cristo crucificado, el Espíritu Santo lo que hace es traérmelo a través de su palabra y hablando a mi corazón para que yo me ponga delante de Cristo crucificado y tome una decisión, reaccione. Es por eso que esta profecía de Zacarías señala a él, porque podría seguir hablando en primera persona. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre mí. Estaría perfecto. Pero Dios está diciendo algo más. Mirarán a mí, a quien traspasaron, pero el Espíritu Santo los llevará a mirar. Y dice el Espíritu Santo, que inspiró esta palabra, mirarán a Él. Para resumir esta idea, podemos decir que cuando llegue el día en que Dios ha de juzgar a los hombres, hay una cosa que va a traer Dios al presente en ese momento, y es esto. Cuando se te presentó a Cristo crucificado y lo viste, cuando el Espíritu Santo te señaló a Cristo crucificado, ¿cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que hiciste? De esa manera, salva o condena a Dios a los hombres. Ante la visión de Cristo crucificado, Dios juzga al hombre por su reacción. Y como digo, y hemos aprendido, por ejemplo,
en este campamento pasado, hay momentos y maneras en que Dios me hace ver a mí a Cristo crucificado. Me lo hace ver a través de la lectura de la palabra de Dios, como está sucediendo en este momento. Estamos leyendo la Biblia y Dios nos está mostrando a Cristo crucificado. Y un ejemplo de una persona mirándolo, y un ejemplo de una multitud mirándolo y reaccionando. Así que a través de la palabra de Dios podemos ver a Cristo crucificado. El salmista decía en el Salmo 27, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Voy a insistir con esto. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Es un buen deseo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para contemplar. ¿Qué es contemplar? Prestar atención, ver. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y para inquirir. ¿Qué es inquirir? Prestar mucha atención. Significaría algo así como revolver, para conocer, para inquirir. Así que la línea de pensamiento del Espíritu Santo es que a través de la palabra de Dios Él nos muestra a Cristo crucificado. Congregándonos y escuchando la palabra de Dios, nos muestra a Cristo crucificado. Y orando a Dios, nos relacionamos con Cristo crucificado. Por eso es tan importante estos tres elementos de los cuales se ha hablado en el campamento. La lectura, la oración y la congregación, la asistencia a las reuniones. Porque ahí Dios nos pone delante de Cristo crucificado. Pero eso no es todo, porque luego requiere una acción o una reacción de mi parte. ¿Qué hago yo con eso? Y ahí es donde viene a aparecer esta historia del centurión que llama poderosamente la atención por su maldad y por su crueldad. Porque en ese momento histórico, único en la historia de la humanidad, en que Dios desciende a la tierra y se entrega, hay un hombre, este hombre, también único en toda la historia de la humanidad, que tiene la oportunidad de estar cerca de Cristo y ¿qué hace? Lo maltrata como nadie. Entonces pensemos en qué representa este centurión para nosotros, porque no es algo común el maltrato que él infringe al Salvador del mundo. ¿Por qué lo maltrata así? ¿Por qué actúa de esta manera? Lo primero que podemos decir respecto a este hombre, que es un hombre representativo. Todos los actores, podríamos decir, de estos hechos históricos que nos relatan los evangelistas en cuanto a la crucifixión, son representativos, ya sea de caracteres, de personalidades o de reacciones. Por ejemplo, había dos ladrones crucificados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno de ellos negó a Cristo y lo denostaba, lo vituperaba, pero el otro dice, este ningún mal hizo y creyó en él. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No era gente buena, estaba siendo crucificado por delitos que había cometido. Sin embargo, el Señor, debido a su fe y a su arrepentimiento y al reconocimiento de que este es el Hijo de Dios que está dando su vida por la humanidad, y al reconocimiento que ningún mal ha hecho, que está ahí por otra causa, que no es su maldad ni su pecado, está por otra razón, porque este ningún mal hizo. El Señor le dice hoy, de cierto te digo, con toda seguridad, que estarás conmigo en el paraíso. Pero aquí tenemos a este hombre, al centurión, y a Dios poniéndolo delante de la cruz. ¿Y cómo reacciona este hombre ante el Hijo de Dios antes y durante la crucifixión? ¿Cómo reacciona? Con crueldad, con una crueldad inexplicable. Se burla, lo maltrata, lo azota, él y sus tres compañeros. Primeramente, ellos mismos, estos soldados del presidente, lo llevan con los otros soldados al pretorio, que eran toda una guardia, como si fuera un ejército. Y toda esa masa de soldados lo maltrata
inexplicablemente, y luego estos lo sacan para ser crucificado. Además de la burla y de la flagelación, lo vemos a este hombre, entonces, con una maldad inexplicable y del cual no se puede decir nada bueno. Pero hay un momento en que todo cambia. Hay un momento en que la visión de este hombre se transforma. Y como vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente, este hombre era justo. Casi las mismas palabras que el ladrón penitente, como se le llama, aquel que creyó. Casi las mismas palabras. Este ningún mal hizo. Este hombre era justo, dice el centurión. Él lo vio al Señor y lo escuchó orar mientras le clavaba los clavos. Dice Lucas, Jesús decía, Padre, perdónale. Como vinieron al lugar que se llama La Calavera, le crucificaron así y a los malhechores. Y Jesús decía, no está hablando de ese momento, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre escuchó esas palabras, escuchó todas las palabras de la cruz, las 7 palabras de la cruz, porque dice, sentados le guardaban allí, estaban vigilando, estaban mirando. Dios lo puso ahí para que mirara. Más allá de las órdenes imperiales y del presidente, Dios lo puso ahí delante de la cruz de Cristo. Y miraba, y oía. Y más se sorprende cuando hubo un terremoto y hubo tinieblas en toda la tierra. Dicen los evangelistas, temieron en gran manera, ya no eran los burladores, ya no eran los maltratadores, ahora empiezan a temer en gran manera. Pero algo los termina de sorprender, y es que aquel que supuestamente, como sucedía con todos los demás hombres, se está muriendo desangrado y crucificado, cuando se van las tinieblas de toda la tierra, como dice que había sucedido desde las 12 hasta las 3 de la tarde, él ve a Cristo crucificado con su cabeza erguida, con su cabeza derecha, y escucha un grito de un hombre moribundo que no podía de ninguna manera gritar. Los crucificados no podían gritar porque se morían asfixiados. Por eso les quebraron las piernas, ya lo sabemos, para que no pudiesen apoyarse y respirar. Al quedar colgados, los pulmones no podían funcionar y se morían de asfixia, de no poder respirar en momentos breves, digamos. Y aquí tenemos entonces al Hijo de Dios, que no tiene la cabeza caída de debilidad, y que grita, y se escucha su grito, decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Antes había dicho, consumado es, ya estaba toda el plan de salvación consumado, ya había pagado por los pecados del hombre. Y ahora le dice, con un grito, clamó a gran voz, todos lo escucharon. Padre, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y dice que, inclinando su cabeza, dio el espíritu, como comentábamos hoy en la mañana, como escuchábamos también. Es al revés siempre. Una persona se muere y luego se le cae la cabeza. Aquí es al revés, porque Dios está mostrando con toda claridad que el Hijo de Dios está muriendo porque da el espíritu, no porque lo matan. No porque lo matan, porque da el espíritu. Entregó su espíritu. Y por eso, antes de entregar su espíritu, inclinó su cabeza. Y ahí está el espíritu. Entonces, este hombre, que como digo, hasta ese momento no se puede decir nada bueno de él, mirando estas cosas, dio gloria a Dios, diciendo verdaderamente este hombre era justo. En otro evangelio dice, verdaderamente es el Hijo de Dios, este. ¿Qué está diciendo con eso? Hemos matado al Hijo de Dios.
Este centurión, del cual no hay nada bueno para decir de él, termina su visión de la cruz de la misma manera que termina el ladrón que estaba crucificado al lado. Este hombre es justo, este hombre es el Hijo de Dios. Acuérdate de mí, le dice el ladrón, cuando vengas en tu reino, lo cual significa, sé que no vas a morir, porque si mueres vas a resucitar. Y no solamente eso, yo también voy a estar vivo, de alguna manera, cuando vengas en tu reino. Todo eso está diciendo esa frase, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y este hombre, que ha estado presente en ese diálogo, porque está sentado, todo lo que pasó en la cruz, este hombre lo sabía. Todo el relato del Evangelio, este hombre lo vivió, porque estaba ahí, escuchó al Señor cuidar a su madre, a su discípulo, escuchó cuando la gente se burlaba, todas esas cosas, este hombre las sabía. Y entonces, por obra y gracia del Espíritu Santo, que ha venido a este mundo a redarguir los corazones de los hombres, mostrándole a aquel que está traspasado, que está crucificado, este hombre reconoce que están matando a un inocente y que este inocente está muriendo por los pecados de la humanidad. No dice nada la Biblia qué pasó después con este hombre, pero sí podemos saber que Dios pone a todo ser humano que viene a este mundo delante de la cruz de Cristo, ya sea a través de la palabra, ya sea a través de la predicación, de las maneras que Dios tiene de hacerlo para que el hombre tome una decisión. Y viendo a estos hombres en la contemplación del Cristo crucificado, que no eran ningunos buenos, ninguna buena gente, y se arrepienten y Dios los salva, podemos tener esperanza, los pecadores, de que Dios puede perdonar los pecados de la persona que se presenta delante de la cruz de Cristo con los ojos de la fe, por la guía del Espíritu Santo, y al verlo reacciona diciendo, este hombre es justo. Lo que a mí me pasa es la consecuencia de mi estado natural, pero este es justo que muere por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, este hombre representa a aquellos que aún siendo malos, en un momento se arrepienten de sus pecados y reconocen a Cristo. Y no dice nada la Biblia de lo que pasó después. Pero ninguna persona que ha tenido esta experiencia va a seguir igual el resto de su vida. Seguro que va a haber un cambio en él. Aparte, piensen ustedes, ¿cómo hace una persona para sacarse de la cabeza las imágenes que este hombre vio? Estas cosas que impactan y quedan grabadas en la mente y en el corazón. Imposible, imposible de olvidar eso que él vivió. Entonces, Dios nos presenta a Cristo crucificado para que nosotros reaccionemos y para probar nuestra reacción delante de Cristo crucificado. Aquel que está perdido, que nunca recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, y esto significa que voy y me pongo delante de Dios y le digo, Señor, te reconozco como único y suficiente Salvador, te pido perdón por mis pecados, por lo que he hecho y por lo que podría haber hecho, porque tiene que ver no con lo que hice, sino con lo que soy. Soy un pecador. Mi naturaleza va en contra de la voluntad de Dios. Lo reconozco, Señor. Eso se llama confesión de pecado. No es decir lo que he hecho, también es eso. Pero lo más importante es reconocer mi estado delante de Dios. Señor, soy un pecador y te recibo como mi Salvador, porque no tengo otro que me salve. Y entonces el corazón de esa persona va a escuchar en su interior las mismas palabras que el ladrón crucificado. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No quiere decir que se va a morir ese día. A ese sí le dijo el Señor que se iba a morir ese día. Pero sí que con toda seguridad va a estar en la presencia de Dios el día que se muera. Y aparte de eso, el Espíritu, aquel que lo guió al arrepentimiento, como dice el Señor, está con vosotros, pero será en vosotros.
Y aquel que se arrepiente y reconoce a Cristo recibe la prenda, la primicia del Espíritu Santo para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Si no, no se puede, porque somos de carne. No podemos vivir conforme a la voluntad de Dios si no recibimos a Cristo y el Espíritu Santo que nos señala a Cristo. Pero piensen en esto, hermano. Aquello que hemos recibido, el espíritu de gracia y de oración, como dice la profecía de Zacarías. ¿Qué pensamos que nos va a mostrar el Espíritu Santo? Que nos llevó a Cristo crucificado para que nos arrepintiésemos de nuestros pecados. ¿Qué nos va a mostrar después que está en nuestro corazón? Sino justamente a Cristo crucificado. Porque Él lo hace así. El Espíritu Santo hace eso. Al punto tal que un siervo de Dios, el gran siervo de Dios, el apóstol Pablo, decía, hablando de esa experiencia, no me propuse saber algo entre vosotros. No me interesa todo lo demás, sino a Cristo y a este crucificado. El Espíritu Santo lo empujaba a contemplar a Cristo crucificado. Y como dice el Salmo 16, a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy mirando continuamente para seguirlo. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y también el Salmo 25, que nos dice, mis ojos están siempre hacia Jehová. Mis ojos están siempre hacia Jehová. Y fíjense cómo sigue este versículo. Porque Él sacará mis pies de la red. Salmo 25, versículo 15. Ahora piensen en la lógica de este pensamiento. Estoy siempre mirando a Dios. ¿Sí? Dios está en el cielo. Porque Él sacará mis pies de la red. Ahora la lógica humana diría, mira el camino, porque hay una red que te puede atrapar. Entonces no mires a Dios, mira el camino. Pero la lógica del Espíritu Santo es, mire a Cristo, y de todo lo demás se encarga Él. Miro a Cristo, no voy mirando la red, voy mirando a Cristo. Y Él se encarga de sacarme los pies de la red. Fíjense en la lógica de este pensamiento para aplicarla a nuestras vidas. Porque esto nos habla de nuestras preocupaciones. ¿Cuántas redes hay tiradas como trampa para el camino, para los pies del creyente? Las preocupaciones de esta vida, las cosas que nos podrían pasar, lo que pueda suceder con nuestra familia, con nuestros seres queridos, el día de mañana, como decía el Señor, ¿qué vestiremos? ¿Qué comeremos? ¿Cuántas cosas hay que pueden preocuparnos? Y Dios nos da una receta. Mis ojos no deben mirar esas cosas, deben mirar a Dios, a Cristo, y Él se encarga de todo. Entonces, como digo, no se trata solamente de la salvación del alma, es lo más importante, por supuesto. Porque Dios quiere salvar a todos. Cristo murió por todos y dio libertad, Dios da libertad para que aquel que vea a Cristo y se conmueve, lo reciba como único y suficiente Salvador y se salve. Por eso también diría el profeta en la antigüedad, hablando de Cristo crucificado, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? ¿Y cómo sigue? Mirad, ved si hay dolor o al mi dolor que me ha venido. Dios está interesado en que veas a Cristo para ser salvo si aún no has recibido a Cristo. Pero también está interesado que yo mire a Cristo en todas las cosas por las que tengo que transitar en esta vida. Por eso el salmista, volvemos al principio, decía, yo le he pedido a Dios una cosa, es como si dijera lo único que le pido a Dios, como decimos nosotros. Una cosa he demandado, le he pedido
con toda deprecación y súplica en el Espíritu, como dice también el Nuevo Testamento. Le he pedido con todas mis fuerzas a Dios que me mantenga en su casa, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, porque quiero mirarlo, para ver la hermosura de Jehová y para inquirir, revisar, aprender, entender en su santo templo. Y luego dice este mismo Salmo 27, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su pabellón, me pondrá en alto sobre una roca y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. ¿Qué es el júbilo? El júbilo son dos cosas. De la palabra júbilo, que es alegría, ya lo sabemos, también viene la palabra jubilación. ¿Qué es la jubilación? Hipotéticamente es el descanso. Entonces, dice que sacrificaré sacrificio de júbilo, está hablando de la alabanza. Así que se nos aparecen dos cosas ahí, el gozo y el descanso, tal como dice el Salmo 23 también. Lugares de agua de reposo, pasto delicado, ahí estoy echado, estoy ahí ya. Así que vemos, queridos hermanos, el planteo que Dios nos hace al mostrarnos estos hechos de la cruz y estos personajes como el centurión, del cual, repito una vez más, no hay nada bueno para decir de sus acciones antes de que él se diera cuenta que estaba delante de Cristo, el Salvador, y ahí reconocer lo que él era, lo que acababa de hacer, pero también representativo de la actitud que tiene el ser humano para con Dios y sobre todo para con Cristo. Porque también nosotros le menospreciamos, también nosotros nos burlamos, también nosotros lo tenemos en poco, aunque no con la crueldad quizás de este hombre, pero es la actitud del corazón humano. Y Dios me presenta a Cristo crucificado y me juzga por lo que hago con Él. Me juzga por lo que hago con Él. Ahora los creyentes, a pesar de que Dios no nos condena porque ya nos salvó, pero dice que es menester que todos parezcamos, estemos presentes en el tribunal de Cristo, para que cada uno sea juzgado de acuerdo a lo que hizo por medio del cuerpo. Entonces, para todos es esta palabra de Dios, para los creyentes y para los que no lo son. Para los que no lo son, para que vean a Cristo como Salvador, pero para los creyentes, para ver a Cristo en la hermosura de la santidad, como también dice en otro lugar, pero también para no hacer lo que hizo este hombre, que fue menospreciado. Porque muchas veces, debo decirlo, cuando se me presenta la figura de Cristo crucificado, me doy vuelta, miro para otro lado. No quiero ver eso, porque quiero seguir haciendo mis cosas o tengo mis preocupaciones. Y nos dice el Salmo, no mires las preocupaciones, no mires la red, mira a Cristo y Él va a sacar tus pasos de la red. Es una actitud del creyente, una opción del creyente. Así como me salvé mirando a Cristo, debo vivir mirando a Cristo. Entonces, las cosas que me pasen, los miedos del futuro, las cosas que me hagan, van a pasar a segundo plano, porque mis ojos, como dice también, mis ojos están siempre hacia Jehová. Mis ojos están permanentemente mirando a Dios. Pero ese salmo no termina ahí. Sigue el versículo siguiente, dice, mírame, Señor, mírame, mira a mis enemigos, mira, Señor. ¿De qué me serviría mirar a Dios, mirar a Cristo, si Él no me mirase a mí primero?
y si no me continuase mirando. Así que aunque hayas estado dando la espalda al Señor mucho tiempo, debes saber que Dios siempre te está mirando con misericordia y llamándote para que te des vuelta, mires a Cristo, te arrepientas y camines mirándolo a Él hasta que Él te lleve y podamos estar todos contemplando en la gloria y sin nada que se interponga la hermosura de su santidad. Quiera el Señor bendecirnos, hermanos, para que podamos vivir conforme a esta regla.